Bienvenidos a Alas de Luz. Mi nombre es Esmeralda y vamos a tratar un tema muy importante que es el autismo. El autismo, cómo saber si tu hijo es autista y cómo verlo a temprana edad. Pero vamos a ver también algo sumamente importante que es cómo ayuda la meditación, los mantras, la armonización, la alimentación en el autismo. Cómo un niño y hasta qué punto la meditación le puede ayudar. Hola, aquí tenemos a Isis. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los voy a poner en contexto. Isis tiene una hija que se llama Aria, que es una niña hermosa. Ella, a muy temprana edad, le descubrieron autismo. Sin embargo, ahora es una niña completamente diferente. Me gustaría que nos contaras tu experiencia y cómo fue que nació Aria, que yo tuve la oportunidad de conocerla muy bebé. Claro, bueno, Esme, gracias. Gracias a ti, Isis. Un placer estar aquí con vos, no solo por la admiración que tengo a ti, Ay, por todo el trabajo que haces, pero también que tengo una pasión por ese tema del autismo, por vivirlo todos los días conmigo, ¿no? Y quería decir a tu audiencia también que soy brasileña, entonces mi español no es así. No es puro 100%. Pero es muy bueno. Pero vivo en Estados Unidos, donde mi hija también vive con nosotros. Nosotros tuvimos a Aria y los primeros meses me parecía que estaba teniendo un desarrollo normal para un bebé, ¿no? Y en mi caso, yo no tuve la suerte de tener un tío, una tía, unos primos cerca de mí que tuviesen hijos chiquitos para que yo pudiera comparar con mi hija. Yo nunca tuve un bebé, yo no tuve la oportunidad con mi familia con esto. Entonces, una de las cosas que yo prometí a mí mismo era de estar 100% enfocada no desarrollo de mi hija, porque yo no sabía lo que esperar. Cuando mi hija nació, se parecía que todo estaba bien, pero yo tengo un hermano que a los 6 meses de edad de mi hija me empezó a decir que mi hija tenía un olhar chistoso. ¿A qué te refieres con olhar? Bueno, ella se paraba con los ojos para el lado o para el otro. O sea, fijaba la mirada de un lado o de otro. O el de otro, así. Normalmente si yo estoy hablando contigo o si estoy hablando con una otra persona y tú me llamas, yo voy a hacer esto. Yo no voy a hacer esto. ¿Sí? Entonces, yo empecé a notar que realmente mi hija movía mucho los ojos y no me daba la atención que yo pensaba que un bebé debería tener. ¿El contacto visual? También. Y va más além del contacto visual. Y fíjate que a los pocos, cuando nosotros tenemos que estar midiendo si el bebé está desarrollando como esperábamos, ¿no? Y hay etapas que el bebé tiene que estar haciendo ciertas cosas. No todos los bebés van a hacer ciertas cosas en el momento correcto. Pero cuando el bebé empieza a demostrar que está teniendo un desarrollo diferenciado en varias áreas, los papás deberían estar mirando más profundamente. Como estar al pendiente. Pendiente, exacto. Porque fue eso lo que pasó con mi hija. A los 8 meses, ¿no? Mi hija movía mucho las manos, los dedos de las manos también, ¿no? Tenía movimientos que no, para mí no eran usuales para un bebé, ¿no? Ella movía mucho la cabeza y a veces hasta se daba con la cabeza cuando ya tenía 1 año. ¿Pero con qué se pegaba? ¿Con la pared? ¿Con la mano? Ajá. Y también se pegaba en la pared
con la cabeza y con las piernas. Mi hija también andaba en la puntita de los pies. ¿Sí? Mi hija se daba vueltas en un mismo lugar, parada como un espiral, así. Ok. Entonces, esos movimientos, cuando el bebé empieza a caminar, que el bebé empieza a hacerlo, tú tienes que estar pendiente de juntar todos esos cuadritos para montar como un quebracabezas, para saber, ¿será que mi bebé tiene algo o no? ¿Sí? O sea, era toda una estructura de cosas que ella hacía. Exacto. Como un rompecabezas. Como un rompecabezas. Entonces, ¿y ahí qué hiciste tú? Bueno, yo busqué ahí a la escuela para ver la parte social, cómo ella interagía con otros alumnos, con otros coleguitas, con amiguitos de la escuela. Bueno, yo percibí que cuando se sentaba en círculo, mi hija se levantaba y se iba para sacar un libro para estar sola. O sea, se aislaba. Eso. Entonces, es una característica de social que los autistas tienen un poco de dificultad. Si el ambiente no está bien propicio a ellos no van a se sentir que pueden estar ahí. O sea, hay mucha gente o mucha bulla. La otra cosa son las sensorities, que yo pienso que se llama... Sensorial. Sensorial, es sensorial. Bueno, el autista normalmente tiene mucha parte sensorial que no está desarrollada en la boca, con las texturas de la comida, en lo que toca, la textura de la ropa. ¿Toca más? Es que se siente incómodo. Ah, ok. ¿No? Por ejemplo, hay comidas que se sienten incómodo. En el caso de mi hija, todas las semillas le sienten incómodo en la boca, ¿no? En el caso de las ropas, todo que es poliéster se siente incómodo. No, en la parte de sonidos, ambulancia, policía, se siente incómodo. ¿Qué edad tenía Aria? 1 año y algunos meses. Ya demostraba ese tipo de actitud. Entonces, es un poco de movimientos de cuerpo que no son comunes, no son esperados de un bebé. Es la parte social, ¿no? Que tú ves que tiene una tendencia de estar más isolado de que otros bebés, ¿no? De una manera general, ¿no? Y pienso que también es importante la habla. ¿No hablaba? No hablaba. Muy pocas palabras, ¿no? Tenía una dificultad de se expresar y esto es exactamente lo que provoca la incapacidad de se comunicar, hace con que los bebés se queden frustrados y ellos empiezan a golpearse, ¿no? Sí, por la frustración. Por no la puedo frustración. expresar lo que yo quiero. Sí. Y eso hace que me agreda. Exacto. La dificultad en Estados Unidos es que el diagnóstico de autismo solo viene después de los 2 años. Pero a los 2 años ya está muy avanzado y nosotros deberíamos empezar las terapias y todo el cuidado antes de los 2 años. ¿Al año? Exactamente, por ahí. Si tú percebes que tu hijo o hija tiene algunas cosas que te dejan una duda de que pueda tener un desarrollo lento en cualquier que sea la área, entonces empiece a observar vídeos de YouTube, compra libros para estimularlo, haga con que tú te conviertas en una terapista para que pueda ayudar a tu hijo a suceder. O sea que es la recomendación que tú darías es que a los 2 años un niño que le descubren que tiene autismo es tarde por su desarrollo porque es 1 año, se podría decir, que se perdió dentro de eso. Ya cuando lo ves ya está muy avanzado, ¿no? Sí. A los 2 años un autismo, dependiendo el espectro que tenga,
pero en tu caso, a los 2 años ya está muy avanzado. Sí, pero yo empecé las terapias con mi hija a los 8 meses, porque era uno que yo no sabía diagnóstico, yo sabía que había un desarrollo lento. Yo la percibía, que su mirada estaba perdida, que hacía movimientos con el cuerpo y con las manos y con los pies que no estaban bien, ¿no? Entonces yo ahí me puso a estudiar. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué está pasando? Na verdad, te cuento que fue Google que me dijo que mi hija tenía autismo, porque yo... Google. Porque yo no tenía un diagnóstico. Entonces empecé a hacer pesquisas en Google con movimientos repetitivos, que es otra cosa que los niños hacen, ¿no? Ellos se quedan... O sea, es cierto, independientemente del el nivel de espectro que tenga el niño, hay ciertas características que hace que las mamás tendrían que estar muy al pendiente. Exacto. Porque es una cuestión de la calidad de vida de vivir con autismo o no vivir con autismo. Exacto. Y se va a vivir con autismo por toda la vida. Sin embargo, no al 100%, sino una vida más funcional. Funcional, exacto. Entonces, cuando fui al Google y le pregunté exactamente lo que significaba un bebé teniendo ese tipo de comportamiento, porque una de las cosas que yo percibí es que mi hija estaba teniendo comportamientos repetitivos, hacía la misma cosa varias veces. Entonces veo un estudio de Harvard que demostraba un bebé sin autismo y un bebé con autismo. Y ahí viste a tu hija. Y ahí yo dije, ay, ok, se llama autismo. No, yo no sabía la palabra, no sabía nada. Entonces de ahí que yo me puso realmente a desarrollar todo un proceso de pesquisa, de desarrollo, de conocer para poder ayudar a mi hija. Es complicado porque hay muchas mamás que no quieren aceptar o papás que no quieren aceptar esta parte de decir mi hijo tiene autismo, ¿no? Entonces como que lo cubren, lo van cubriendo y bueno, o sea, ya no estamos hablando de los 2 años, estamos hablando 3, 4 años en donde hasta ese momento reciben como ayuda. Pero ¿qué pasó con Aria? O sea, ¿cómo tú la ayudaste aparte de terapias? ¿Qué pasó con ella? Bueno, la primera cosa que yo pienso que fue muy importante, yo nunca definí el destino de mi hija, así como los doctores me decían que mi hija iría a tener dificultades de habla, que no sabía cómo sería su desarrollo. Entonces yo nunca creí en esto. Yo siempre manifesté una niña diferenciada, ¿no? Entonces yo lo primero que pediría a los papás es, si sabes con un diagnóstico que el papelito le dice autismo, ¿no? Ajá. Y si está escrito ya y es esto, bueno, si es antes de los 2 años, procuren hacer desarrollos máximo que puedas, ¿no? Si es después de los 2 años y tiene un diagnóstico, la primera cosa es, consérvate a ti mismo como una persona que puede transformar la vida de tus hijos. Tú puedes hacer ese cambio. ¿Cómo tú puedes hacer? Creyendo que tu hija o tu hijo puede tener una vida funcional, no definida por los doctores, pero definida por ti mismo, ¿no? La segunda recomendación que yo tengo es que la ciencia no sabe con precisión lo que es el autismo. Por eso dicen un espectro, ¿no? Que puede ser de aquí hasta aquí, ¿no? Sí. Entonces, si la ciencia no sabe tanto, ¿por qué nosotros no podemos hacer más como mamás? Y podemos saber más con nuestra intuición materna, ¿no? Entonces, ya que la ciencia no sabe tanto y nosotros podemos hacer más, ¿qué podemos hacer nosotros de forma práctica, ¿no? Meditar y hacer mantras con los bebés a medida que van creciendo, no solamente para que su espíritu, su energía
y toda parte motora de su cuerpo estén acompañando el desarrollo del bebé de una manera igual. Solo terapia tal vez no sea suficiente. Es necesario ir un poquito más profundo y transformarte a ti mismo. Una de las cosas que la ciencia, no sé si tú sabes de eso, pero es muy interesante, Esme. Una de las cosas que la ciencia ya comprobó es que el autismo viene de la familia. Tal vez sea o el papá o la mamá que lo tiene, o los abuelos, o los bisabuelos, o los tíos. Entonces, cuando tú encuentras una persona en tu familia, un bebé que tiene autismo, hay alguna persona, y eso ya está comprobado, ¿no? Es una de las partes de la ciencia que podemos afirmar, que hay alguien en la familia que nosotros miramos y decimos, esa persona está rara. Está rara, ¿sí? Por ahí fue una persona que no tuvo un diagnóstico cuando era chiquito, ¿no? Pero ahora en fase de adulto, tú percebes que la persona es diferenciada. Bueno, si esa persona es tú, la mamá o el papá, lo que pido es, mírate cuando eras niño, cuando eras niña. ¿Tenías tú dificultades sociales? ¿Tenías tú que modificar su forma de ser para atender una necesidad social? Tú te escondías às vezes que no querías hablar con tus amigos, ¿no? O sea, miras tú, o si tus papás o tus abuelos ainda están con vida, pregúntales cómo yo era. Por ahí eres tú. Entonces tú puedes ver que tú saliste adelante. Tú hoy puedes tener un trabajo, tú hoy puedes tener una vida normal. Entonces, así como tú saliste adelante, sin terapia, sin tratamiento, sin cualquier otra cosa, o esta persona de tu familia, así puede tu hijo salir adelante. Salir adelante. Entonces, pido que no se desesperen. Es que es súper complicado porque tener un hijo autista es, bueno, eso tú lo puedes decir, ¿no? Pero es un trabajo del 100%. Sí, es. Y es bueno tocar ese punto, porque una de las cosas que yo veo que se pasa mucho es que la responsabilidad del desarrollo del niño pasa a ser de la terapista. Entonces, los papás ainda no entendieron su capacidad, principalmente la mamá, la capacidad de la mamá de transformar el futuro de sus hijos, de que, na verdad, quien va a cambiar a tu hijo es tú misma. La terapia te va a ayudar en ese proceso, pero tu capacidad de estar confiante, de manifestar un bebé diferente, funcional, que va a estar trabajando, que va a tener su vida. Que va a ser una vida que va a ser... Que va a tener una vida normal. Una sociedad. Una sociedad es muy importante, porque lo que ves ahora no es la realidad de mañana. Y si karmáticamente la madre es la que tiene la capacidad de cambiar el karma o el dharma de un hijo, nadie más, karmáticamente. El papá no tiene tanto el lazo, sí puede infringir, pero cambiarlo conscientemente. Por eso una mamá puede sanar, porque conscientemente puede cambiar esta parte. Y esto fue lo que tú hiciste, la parte kármica y dármica. Pero cuéntame, tú a los 8 meses, Aria empieza a tomar terapia. Ya tiene todos los síntomas y el espectro autista. Sí, algunos síntomas van cambiando. A medida que el bebé va creciendo, los síntomas van cambiando. Te puedo dar un ejemplo. A ver. Cuando un bebé tiene actividades repetitivas, ese en los un año y medio, ¿no? A los 3, 4 años, eso se transforma en afixación, o no, así se dice, por objetos. Entonces, por ejemplo,
¿Cómo se dice en español? Es como de... Afinidad o... Afinidad, pero o es... fijación. Fijación. Fijación por en objetos. objetos. Sí. Entonces, por ejemplo, toda la parte de actividades repetitivas que tenía mi hija antes, Ajá. se bajó mucho, pero ahora lo que repite ella para calmar su cerebro es con objetos repetitivos. Ella tiene un mismo objeto, un mismo juego que le hace repetitivamente, ¿no? Entonces, eso se va cambiando a medida que el tiempo se va pasando, ¿no? Si ellos están acostumbrados a oír un sonido y hacer un sonido, a los 8 meses, 1 año, después eso se va cambiando para objetos, eso se va cambiando a personas, eso se va cambiando a otras cosas. Entonces, uno tiene que estar observando con muchos detalles exactamente lo que el bebé tiene que puede ser usado para hacer desarrollo funcional en futuro y lo que puede ser cambiado a medida que el tiempo pasa, para saber si realmente qué áreas de mi bebé yo necesito trabajar para que esté totalmente funcional. Y cada persona es diferente. Sí. Ahora, tú me estabas hablando de la meditación, pero hacer meditación es súper complicado. ¿Cómo hacer meditación con un niño con autismo? Buena pregunta. A ver, explícanos. Buena pregunta. Mira, el mantra es un proceso de meditación activa, ¿no? Porque tú empiezas a repetir palabras. Esas palabras tienen muchos poderes, ¿no? Espero que las personas puedan encontrar mantras del hinduismo en sánscrito, que son mantras muy bonitos, cortos, pero poderosísimos, ¿no? Los mantras tienen la capacidad de ayudar a los niños a cambiar su neuroplasticity, que son las sinapsis del cerebro que ainda no están bien conectadas, que hace con que el bebé desarrolle de una manera más lenta, ¿no? Sí, no tienen las conexiones neuronales. Exacto, esas conexiones están frágiles. De bebé hasta los 7 años, la capacidad de transformación y conexión de las sinapsis neurales es muy grande porque las sinapsis están elásticas ainda, están flexibles. Entonces ainda puedes cambiar mucha cosa, ¿no? Por eso que las terapias son tan intensivas durante ese periodo. Es para ayudar que el bebé pueda copiar buen comportamiento y desarrollar. Sí, pero ¿cuál es la técnica? Entonces, voy a llegar ahí. Entonces, cuando empiezas, es un desastre. Yo me imagino. Porque no es una cosa para tu bebé, es para ti mismo. Tú necesitas estar preparada para lidiar con tu bebé. Entonces, ya viu que vamos a un avión y dice, pone la máscara en ti primero y después pone la máscara en el bebé. Sí. Entonces, una mamá y un papá o un guardián, una persona que esté con un bebé así, só puede ayudarlo si la persona estiver preparada. Entonces, ¿cómo se prepara la persona? Mi recomendación es que tengas minutos de silencio, tengas minutos con naturaleza, con la naturaleza. Naturaleza. Que tenga minutos con mantras, ¿no? Cualquier cosa que haga con que la persona pueda encontrar minutos de sabiduría dentro de sí mismo. O sea, primero lo hiciste tú. Sí, claro. Te pusiste a meditar tú delante de ella. Todos los días. ¿Y ella qué te decía? Se quedaba inquieta, saltaba, rodaba, se daba, hacía de todo para llamar mi atención y yo me quedaba. ¿Cuánto tiempo? Empecé con 2 minutos. Fue para 5, fue para 10 y me fui y todas las noches. Hasta que una noche yo no me sentía bien. Aria ya tenía 1 año y medio por ahí. No hablaba bien. Yo no me sentía bien y dice, Aria, perdóname, mami, hoy no puedo hacer meditación, que no me siento bien.
y tal, y tal. Y me fui a mi cuarto, la puse a dormir en su cama y me fui a mi cuarto. Ella se levantó, vio a mi cuarto y dice, meditada. No podía, no hablaba tanto, pero hacía, Y yo dice, no puedo creer. No, entonces, ella sí me está escuchando. Por supuesto. ¿No? Ella sí sabe lo que estoy haciendo. Entonces fue en ese día que yo digo, no, mismo que yo esté, cayendo a pedazos. Ajá, que me esté arrastrando, lo voy a hacer. Sí, puede estar con la dolor de garganta que sea, lo que sea, yo lo voy a hacer. Bueno, ¿qué pasó? Es que después de los 2 años, la cosa se transforma tan bonito, Esme, porque mi hija empezó a buscar esto para estar más calma, ella. Entonces, cuando ella se perdía un poco, hay momentos muy difíciles durante el autismo, no es todo flores. Entonces, ella misma me decía, yo tengo que ir para mi silla, para me sentar, porque necesito meditar. Ella ya empezaba... O sea, ella te lo empezaba a meditar, a pedir más bien. ¿Qué edad tenía? 2 años y medio. Y me decía, voy meditar. Me hablaba 2 palabras a 2 años y medio. Voy meditar, ¿no? Y yo decía, entonces está funcionando. Bueno, ella se sentaba, no meditaba, pero tenía la intención de hacerlo. Y era suficiente. ¿Sí? Y se sentaba, bueno, pie, ¿no? Así. Ajá. Pero tenía la intención, ella sabía que aquello era bueno para ella. Bueno. Porque se sentía mejor, porque sentía calma. Bueno, ahí empecé a introducir los mantras. ¿Por qué? Porque el mantra tiene actividad. Tienes que cantarlo, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo introducí los mantras, ahí las cosas se cambiaron completamente. Porque ella empezó a aprender los mantras y eso le ayudó a hablar. Por increíble que parezca. Ella empezó a hablar mantras primero. Sí. Antes de hablar palabras. Sí. Y mi hija hoy tiene 6 años y sabe varios mantras. Y eso duerme con mantras. Y eso es importante, es me hablar. La disciplina de la noche es importantísimo para el autismo. Porque las meditaciones y los mantras eran más a la noche. Porque yo trabajo y todo, ¿no? Es importante que eso vire un ritual. Tiene que ser una cosa... Una estructura. Una estructura. Yo puedo contar mi estructura, pero... cada persona. Invito a las personas que creen su estructura, que trabajan con sus hijos, y que la mantengan firme y disciplinada. Con un niño con autismo no puedes estar cambiando las direcciones, porque ellos se estresan, ¿no? Tienes que tener una disciplina. Entonces yo empiezo con gratitud. Entonces todos los días yo me siento y digo, vamos a dormir, vamos a hacer la gratitud. Yo estoy grata hoy por eso, por eso, por eso. ¿Y tú qué estás grata? ¿Y ella te dice? Hoy con 6 años sí. Cuando era chiquita no, con 3 años. Cuando empezamos 2 años y medio, ella no me decía porque no hablaba mucho, ¿no? Pero ella me hacía así con la cabeza como que decía, estoy entendiendo lo que me dices, ¿no? Ella como que me confirmaba, ¿no? Entonces yo decía, Aria, tú hoy estás grata porque tu amiguito de la escuela te da un abrazo. Hoy, entonces yo le decía a ella las cosas que eran lindas en la vida de ella y que ella debería estar grata por esto, ¿no? Bueno, hoy ella ya hace naturalmente porque ya habla mejor, ya transformó-se. Después de los 3 años y medio fue que yo fui a ver resultado de lo que yo había hecho. Me tardó uns 3 años y medio, 4, para que ella empezase de verdad a demonstrar que todo aquele esfuerzo foi realmente importante para su desarrollo. Y no hay edad para empezar. Yo recomiendo a los papás, si sienten que su hijo por ahí tenga un desarrollo lento, que no sea autismo, que sea cualquier otra cosa, tomen su tiempo para estar con sus bebés y hacer tus rituales. Empiece con la gratidão, ¿no? Sí, gratitud. Gratitud y después empiece con meditación, mantras, oraciones de tu propia religión,
¿no? Y con fe. Y cuando haga esto, visualice a tu hija haciendo esto. En cuanto tú haces. Ok. ¿No? Y si voy a contar algo que yo viví en experiencia contigo, yo no tuve la oportunidad de ver a Aria como la vi bebé, pero yo no la vi como cuando estaba desarrollado el autismo. Supe que estaba muy, muy mal en autismo y que se golpeaba, algo que tú comentaste, ¿no? Que se golpeaba y que era muy, muy fuerte. Posteriormente yo tuve la oportunidad de ver a Aria, pero Aria ya tenía 5 años cuando yo la vi. Quiero contarles lo que yo vi. O sea, una de las razones por las que yo te dije, Isis, ven, te quiero entrevistar, es porque yo no vi una niña con autismo. Estaba en una alberca, se fue sola a la alberca a nadar con su hermanito, mamá y papá estaban en otro lado, y yo, o sea, ¿de qué me está hablando? O sea, ¿tiene autismo o no tiene autismo? Y cuando yo, antes de eso, cuando estaba muy, muy mal, una de las cosas que yo supe que tú hacías era no aceptaste por hecho la enfermedad en tu hija, sí. o como se le llame, no lo aceptaste, no aceptaste el espectro autista. Entonces tú fuiste generando y creando, algo que acabas de decir, generando y creando la realidad en tu hija. Exacto. Cuando yo veo a la niña me saluda como si nada, trae un helado, está con su hermano, me mira a los ojos, se acerca, me da una palmadita, pero no es así como muy, muy cercano, sin embargo, tiene un contacto físico conmigo. Claro. Y entonces yo te regreso a ver y te digo, esta niña no tiene autismo. Sí, eso que me dicen también. O sea, una niña con un comportamiento completamente normal. Claro. Cuando estuvimos platicando, se me hizo impresionante el trabajo que habías realizado con esta niña. Gracias. Es un trabajo de amor impresionante, un trabajo de todos los días. Todos los días. Y entonces traía un helado comiendo. Yo le dije, Isis, la niña, ¿qué es lo que come? ¿Come azúcar? No, helado sin azúcar. Y entonces me dice Isis, no, la niña no come azúcar. No. Para mí fue así de... No se puede. ¿Cómo hiciste esto? Tienes que enseñar o transmitir a las personas de alguna manera lo que tú hiciste. Claro. Primero empieza en ti. Uno no puede estar comiendo cookies y decir, ay, no voy a dar a mi hija, ¿no? Eso es bien fuerte. Bueno, cuando yo percibí un día que fuimos a un restaurante y mi hija tomó un jugo y el jugo estaba con azúcar. Y ella empezó a hacer así con las manos sin parar. Entonces, ¿qué tiene en los jugos que hace que mi hija esté así? Ajá. Entonces, descubrí que el aumento de la glucosa hace que el autismo sea potencializado al máximo, a lo más alto posible. Entonces, aquel día yo corté todos los azúcares de la casa. Y los azúcares que son sustitutos, sacarose, todas esas cosas escondidas ahí, me saqué todo. De ese día adelante se pasó una semana, yo ya vi un cambio en mi hija increíble. La otra cosa que saqué fue todos los carbohidratos que no eran saludables para la vida de mi hija. ¿Cómo cuáles? Bueno, todas las cosas que tienen carbohydrates. No sé cómo se dice eso en español. Carbohidratos. Pero que son high, ¿no? Que son los altos. Altos en carbohidratos. Altos en carbohidratos. Compuestos, exacto. Compuestos como transgénicos. Transgénicos, no. Pero de manera ninguna. Pero carbohidratos con alto teor
de carbohidratos. Alto nivel. Son alto nivel. Entonces, por ejemplo, la pasta en mi casa es, na verdad, hecha de vegetales, ¿no? El arroz fue sustituido por quinoa o otras semillas, ¿no? Sí, que el arroz se transforma en azúcar. Todo que se transforme en azúcar va a hacer con que un hijo que tiene autismo se potencialize. Entonces van a tener más transtornos, van a tener más episodios, van a tener más agitación. Porque la mayor parte de los niños autistas tiene de atención, tiene déficit de atención y tiene déficit de atención e hiperactividad. O tener uno, o tener el otro, o tener los dos. Entonces, el azúcar hace que eso sea potencializado en un niño y no ayuda en la terapia. O sea que si, no sé, como mamá dices, bueno, que se haga cargo el terapeuta de esto, yo lo llevo, o sea, realmente el impacto va a ser mínimo, porque primero, el trabajo es tuyo, la terapeuta es una herramienta. Sí. Segundo, tienes que cambiar hábitos. O sea, maestro más grande no podemos encontrar, ¿no? Exacto. Es una dedicación 100% todos los días y uno tiene que ver esto como una misión y como una conquista de su propia vida. No puede ver el niño como un cargo. Tiene que ver esto como una conquista de sí mismo. Porque el trabajo más intenso es contigo. Exacto. Más que con el niño. Exacto. Tú es que vas a aprender, no el niño. Desde la alimentación, la meditación. Todo. Te va a transformar la vida. Si te dedicas 100%, te transforma la vida. Quien gana los beneficios no es el niño, es tú mismo. Claro, tú ganando, los niños ganan doble. Claro. Y cuéntame, ¿cuánto hace Aria ahora? ¿Medita sola? No. Siempre medita contigo. Aria ainda tiene sus dificultades, ¿no? Aria às vezes va al baño y no hace las cosas correctamente. Aria no sabe cepillar sus dientes, no toma banho sola. O sea, yo tengo ainda una misión. No. El trabajo no está terminado. No está terminado. El primer paso fue dado. Es trazer a Aria a ser más funcional posible para su edad. Pero hay dificultades, continúa. Y a cada etapa uno tiene que estar aprendiendo cómo mejorar el aspecto funcional de su hijo con técnicas que la terapia te puede ayudar, la lectura de libros relacionados al autismo te puede ayudar, y los vídeos como este que estamos haciendo ahora los puede ayudar también. ¿Cuánto tiempo medita Aria contigo? Hoy ya estamos en los 30 minutos. Es muchísimo. Sí, hoy ya estamos en simplemente los 30 para minutos. un adulto hacer una meditación, un adulto. Sí. Estoy hablando yo de cuando hago meditaciones con la gente, etcétera. Hacer meditaciones de 30 minutos o terapias de sonidos de 30 minutos se desesperan. Sí. O sea, ya quieren mover algo, quieren ver el celular, quieren la inercia. La inercia, exacto. Y si tu hijo duerme, enquanto está haciendo, no pesca la práctica. Yo siento, Esme, que hay una energía que es creada nesse espacio, porque es siempre en el mismo horario. Sí, claro. Que va es una resonancia. Que va além la huella energética de lo que estamos tentando hacer como humanos. Y yo siento eso porque a veces me paso y pasa 40, 50 minutos y yo no me doy cuenta que estaba ahí. Y mi hija ya está durmiendo. Y yo continúo haciendo el mantra y digo, oh, se pasó el tiempo. Me voy a dormir, ¿no? Entonces pido que los papás que hacen oraciones, los que hacen meditaciones, mantras, cualquier que sea tu práctica para calmar la mente y se reconectar con tu subconsciente, con tu espíritu, hágalo con pasión, la misma hora, con una rutina, con un ritual. Y si tu hijo duerme, continúe, no pare lo tiempo. Si empiezas con 5 minutos,
quedarte en los 5 minutos. Si haces 10, hace los 10 minutos. Y así vas a ver los resultados. Es que ver el celular 10 minutos o estar viendo la tele o una película 10 minutos no es nada. Pero cuando estás en meditación y estás con un niño, ya no que un niño de todo tipo, ¿no? Es complicado que se mantenga. Es la inercia también de los niños. Claro. Y entonces mantenerles una gran labor. Exacto. Pero ellos se sienten bien, Esme. No momento que ellos se sienten bien y encuentran la paz, ellos van a querer hacer más, porque el cerebro del autista no para. Está siempre en actividad. Entonces, si tienes una práctica para enseñarlos a ellos a calmar su cerebro, ellos van a querer más. Van a querer saber más, van a querer hacerlo más. Para que ellos puedan dormir, para que encuentren la paz, sepan una técnica de encontrar la paz ellos mismos. O sea, los mantras, la meditación, es una herramienta. Es una herramienta. Es una herramienta, pero ha sido impresionante que ha tenido el cambio, Aria. Sí, es una herramienta y para mí, yo sé que el trabajo de la terapista es muy importante, el trabajo de las terapias son muy importantes, pero para mí lo que realmente cambió el estado de mi hija fue la persistencia y la disciplina con la meditación, los mantras y los rituales que hacíamos durante la noche. Eso lo ayudó mucho. No iPad, no celular, nada. Es hora de estarmos tranquilas. Y ella aprendió que sí, se puede llegar a la tranquilidad de la mente haciendo esto. Ese es el legado más importante que un papá puede dejar para sus hijos. Tengan ellos autismo o no, es como encontrar su paz interior. Y eso es la recomendación más importante que uno puede dar. Fíjate que tocas un punto muy importante, Isis, que es tenga autismo o no tenga autismo. A un niño, ese es el mejor alimento que le podemos dar. Y es tener una disciplina, tener la meditación, pero también tener una alimentación con el mínimo de azúcar. Exacto. O en tu caso, 0 de azúcar. 0 de azúcar y carbohidratos también. Muy poco, que los carbohidratos al final del día se convierten en azúcar, ¿no? Sí, los carbohidratos buenos nosotros usamos. Pero que son los que usamos. Todos los productos procesados nosotros no tenemos en la casa. Ok. Isis, has hecho una labor impresionante con Aria. Muchas felicidades. Gracias. Yo espero que esta experiencia que la transmitas a personas con hijos, tanto con autismo como con hijos que no tengan ese espectro. Y bueno, bienvenida desde Miami. Sabemos que has hecho un gran esfuerzo por transmitirnos en español. Sí. No es tu idioma. Sí. Es más fácil el inglés para ti. Pues el inglés yo pasaba 2 horas hablando aquí. Lo sé. Más que el español y bueno. Sí. Portugués ni se diga. Sin embargo, bueno, muchísimas gracias por transmitir tu experiencia. Eres un gran ejemplo. Y bueno, en algún momento, haremos como algo para transmitir de Aria. Todo el proceso, todos los avances, porque sí es impresionante. Ustedes ven a una niña y no tiene autismo. Probablemente tenga sus fijaciones, etcétera. Pero no se le nota. Sí, verdad. Bueno, pido a todos los papás que pueden estar mirando ese video ahora, ¿no? Que no tengan miedo, ¿no? Que confíen en sí mismo, en su capacidad de transformación. Esa es la recomendación más importante para que la vida de sus hijos pueda ser transformada a un otro nivel.
Eso es lo más importante que puedo recomendar. Son unos grandes maestros. Y gracias a ti por ese esfuerzo tuyo. Gracias a ti, Isis. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en el siguiente capítulo de Alas de Luz. Producciones Switch Podcaster.